O sea, tal cual la función original, podemos decirlo así, o así empieza el desarrollo, ¿no? Pero bueno, algo que se me estaba yendo por acá es que tenemos que evaluar la derivada, ¿no? Cuando x es igual con cero, ¿sale? Es algo que debemos de considerar ahí, pero es una posible notación que podemos considerar. ¿Vale? Entonces, permítame aquí agregar esto que se me estaba yendo. Le voy a poner otro color para que lo veamos de esa manera, la derivada evaluada cuando x es igual con cero, ¿no? Cuando x es igual con cero. Y entonces ahí cierro el corchete, vamos a ponerlo acá. Aquí cierro el corchete y multiplicamos por x a la n, ¿no? ¿Vale? Entonces esto es en general, o sea, nada más hay que ver cuál es el molde. De acuerdo con la teoría, bueno, f de x lo podríamos considerar como el desarrollo de la enésima derivada de f evaluada en cero, dividida en n factorial multiplicada por x a la n, ¿no? Esta es la expansión de Maclaurin y la expansión de Taylor sería f de x igual a la serie, es n igual con 0 hasta infinito, de la enésima derivada evaluada en c, dividida en n factorial por x menos c a la n potencia. Vale, así es como se vería en principio o comenzando para la serie de Taylor. ¿De acuerdo? Y quiero insistir mucho en esto, y lo vuelvo a repetir, ¿no? La cero derivada es la función misma o la función original evaluada en el valor de interés. Ajá, es como el radio de la convergencia, de hecho, o sea, la parte que define el radio de convergencia, o el intervalo de convergencia, de hecho. Ahí hay ciertos detalles que hay que cuidar o verificar con esta parte, ¿no? Entonces vean bien, la serie de Maclaurin se obtiene para c igual con 0, o sea, cuando hacemos c igual con 0, pues obtenemos esta expresión de acá arriba. Las dos se parecen, nada más se distinguen en esa parte, ¿no? Y es como si trasladáramos más o menos el dominio de la función. Eso también lo podemos discutir. Así es que bueno, pues nada, ¿no? Eso de azul ya lo habíamos escrito y aquí les estoy mostrando una manera alternativa de representarlo. ¿Qué pasa con las derivadas de, como les decía hace rato, qué pasa con las derivadas de seno y coseno, por ejemplo, que van alternando, ¿no? O sea, la derivada del seno es coseno y el coseno es el menos seno y luego otra vez, ¿no? En el caso de coseno es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces vamos a desarrollarlo paso por paso, ¿no? De la primera sería la cero derivada, o sea que queda el coseno, ¿no? ¿Evaluado en dónde? Evaluado en cero. El siguiente término es la primera derivada del coseno, dividida entre 1 factorial, o sea que aquí queda un 1. Ajá, aquí queda la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno, evaluada en cero, entonces vamos a ponerlo así, menos seno evaluada en cero, por x a la 0 potencia, ¿no? A la 1 potencia, perdón. Más la derivada, bueno, la segunda derivada del coseno, ¿no? Que sería la derivada de menos seno, ¿no? ¿Vale? Y la derivada sería menos coseno, ¿sí estamos de acuerdo? Entonces aquí quedaría negativo. Pero queda dividido por 2 factorial, ¿no? 1 entre 2 factorial, o sea, menos 1 entre 2 factorial, por la segunda derivada del coseno, ¿no? Que es coseno evaluada en cero, por x al cuadrado, ¿saben? Sí, vayan haciéndolo poco a poco si no lo alcanzan a ver, ¿no? Pues aquí es n igual con 0, este de acá sería n igual a 1 y este otro de acá sería n igual a 2, ¿no? ¿No tienen dudas ahí? Por mi parte no, profesor. Entonces vamos a llevarlo así, ¿no? La derivada de coseno es menos seno y la derivada del menos seno, que sería la derivada de la derivada, sería menos coseno, ¿no? Que es lo que estamos considerando aquí. Entonces ahora va la tercera derivada, ¿no? Que sería la derivada de menos coseno, ¿no? Y en ese caso sería más, ya había cambiado el color del lápiz, más 1 entre 3 factorial multiplicada por el seno, ¿no? Ya positivo por el seno de 0, ¿no? Por el seno de 0 por x al cubo, ¿vale?
Y vamos a seguir con una más, ¿no? Que sería n igual a 4. Sería 1 entre 4 factorial por la derivada del seno, que es coseno de 0 por x a la cuarta potencia, ¿no? Y ahí se vuelve a repetir el ciclo, podemos decir así, o se vuelve a repetir la historia, porque cuando vayamos a calcular la derivada del coseno, nuevamente regresamos a la primera parte, ¿no? O sea, la derivada va a ser menos seno, luego va a ser menos coseno, luego va a ser otra vez seno, luego coseno y se vuelve a repetir, ¿no? O sea que hay repetición del mismo patrón cada 5 iteraciones, ¿no? O sea, en cada 5 iteraciones, desde n igual con 0 hasta 5 se repite, y entonces del 6 al 10 va a ser lo mismo, y luego del 11 al 15, etcétera, 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 ¿no? Así le podemos seguir, o lo podemos decir de esa forma, pero lo que hay que ver es los resultados, ¿no? Los que no nos interesa ver los resultados. Hasta aquí lo vamos a dejar, ¿no? Y entonces, ¿qué sigue? Bueno, pues, ¿cuánto vale el coseno de 0 y cuánto vale el seno de 0? 1 y 0, ¿no? 1 y 0, o sea, el coseno de 0 es 1, ¿no? Aquí ya podemos dejarlo así, y el seno de 0 es 0, ¿no? O sea, este siempre va a ser 0. Entonces, todos los lugares donde aparezca el seno se va a anular, excepto donde aparece coseno. ¿Y qué es lo que pasa con el coseno? Además de todo, pues que va intercambiando signos, ¿no? Queda un menos 1 entre 2 factorial por el coseno de 0, que es 1, por x al cuadrado, ¿vale? Luego sigue más 1 dividida entre 4 factorial por el coseno de 0, que es 1, por x a la cuarta, ¿no? ¿Cuál sería el siguiente? Sería Sobre 6 este, factorial por x a la 6. A ver, lo vuelve a repetir, por favor. 1 sobre 6 factorial por x a la 6. Ok, ¿y Bueno, cuál es el signo? menos 1. Menos 1 entre 6 factorial por x a la 6. ¿Y el que sigue? más, no, menos 8 factorial, menos 1 sobre 8 factorial, coseno de 0, ¿no? Casi. Vuelve a ser positivo. En ese caso vuelve a ser positivo. Si es, los signos van intercambiando, ¿vale? Ahí nada más es de que vayan, bueno, es cuestión de que vayan checándolo, ¿no? Pero ahí van intercambiando los signos, ¿vale? Entonces también es una serie alternante, ¿estamos de acuerdo? Sería una serie alternante. ¿Y cómo la podemos generalizar? O sea, ¿cómo generalizaríamos los términos de la serie? Por ejemplo, aquí podemos poner esos puntos suspensivos, incluso los voy a poner aquí abajo. Más puntos suspensivos. ¿Cómo generalizamos el enésimo término o el késimo término de la serie? ¿Cómo le haría? ¿Cuáles son los elementos que aparecen aquí? Y lo podemos tomar como referencia el que hicimos para el seno, ¿no? Profe, ¿Perdón? ¿Sí, nuevamente? No sé, Es- A ver, creo que Iván iba a hablar. ¿No? profe. Ok, adelante, adelante. Entonces quedaría como la serie de n igual con 0 hasta infinito de menos 1 a la n Ujú. por x a la n sobre n factorial, me parece. No sé si estoy bien. Bueno, Y creo yo que sí. creo, a ver, vamos a escribirlo. Es tiene la menos 1, ¿no? Menos 1, la n. La n menos 1. A ver, vamos a ponerlo así, fíjense. Menos 1 a la n menos 1. Sobre n factorial o n menos 1 factorial. Más o menos Así así me es. dijo, ¿no? Ujú. O sea, ese sería el késimo término. Pero, si fuera así, o sea, Sería sin el n menos 1, ¿no? sin Sería más el... bien solo menos 1 a la n, creo.
Menos 1 a la n. Bueno, a ver, vamos a checarlo, no importa. O sea, nos vamos desde 0 hasta infinito de menos 1 a la n dividida entre n factorial por x a la n. O sea, es una forma de checarlo. Para 0 quedaría 1, ¿sale? Para el 1, para n igual con 1, quedaría menos 1 entre 1, o sea, menos 1 por x a la 1. Y bueno, desde ahí ya empieza a haber desempate, o sea, ya no cuadra. ¿Sí lo ve? En el siguiente sería 1 entre 2 factorial por x al cuadrado. Y el siguiente sería 1 menos 1 entre 3 factorial por x al cubo. Entonces aquí, primero observar que estos términos no aparecen en el desarrollo, ¿no? Entonces no era la forma correcta de expresarlo, ¿vale? Nada más hay que tomar eso en cuenta. O sea, sí se pueden hacer pruebas, ¿no? Y es bueno que se hagan, pero la idea es obtener exactamente los mismos términos que estamos obteniendo hasta aquí, o al menos los que llevamos hasta aquí. ¿Qué podemos observar? O sea, ¿cuáles son los términos o las potencias que aparecen en X? Las pares. Son las pares, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos para caracterizar los pares? 2n. 2n, mediante 2n. O sea, n para cualquier número natural multiplicado por 2 es un número par, ¿no? Y si incluimos al 0, pues el 2 por 0 da 0, ¿no? Y se conserva. Lo único que hay que cuidar es el signo, ¿no? Entonces ahí va, podemos, al menos llevamos esto. Podemos decir que es el denominador. Vamos a dejarlo así, ya sabemos que va a ser alternantes menos 1 dividida entre 2n factorial por x a la 2n. O sea, para cualquier valor de n desde 0 hasta infinito siempre va a ser par. Pero ahora hay que ver la potencia del menos 1. ¿Queda n o queda n menos 1 o n más 1? ¿Cómo quedaría? n-1, ¿no? Pruébelo. Haga la prueba, como hice hace rato. Tendría que ser n porque empieza desde el 0. Tendría que ser n. Pero chéquenlo. N o n menos 1. Hagan las pruebas. A ver, alguien más que lo corrobore. Profe, tengo una duda. ¿Por qué en n igual a 3 y n igual a 4 se alteraron los signos por la derivada? Sí, por la derivada. Ajá. De hecho, tal vez valga la pena hacer una tabla antes de escribir todo esto, ¿no? Posiblemente les convenga. Para que vayan viendo las derivadas y luego las evaluaciones, ¿no? Aquí vuelvo a repetirlo. Este es el coseno, es la cero derivada del coseno evaluada en cero, ¿no? O sea, coseno. Luego viene la primera derivada. La derivada del coseno es menos seno, ¿no? Entonces aquí queda un signo negativo, menos seno. Pero en la siguiente derivada tenemos que derivar la derivada. Ojo, la derivada es menos seno. Y la derivada de la derivada es la derivada del menos seno. O sea que queda menos coseno. ¿Sí me siguió, Fernanda? Sí, profe. Y por eso van alternando. Y en la siguiente, cuando derivamos menos coseno, la derivada ya va a ser seno, porque los signos se multiplican menos con menos y da más, ¿no? O sea, van Sí, es que armándose. pensé que los signos no se contaban. Bueno, no se tomaban en cuenta. Y sí hay que tomarlos en cuenta. Ajá. Sí, esa es una trampa, por así decirlo. Podemos caer en la trampa de pensar que no se toman en cuenta y entonces nos perderíamos, ¿no? O sea, habríamos un desarrollo que no es correcto. Bueno, ¿ya verificaron esta parte de aquí? ¿O concluyeron que es otra? Habíamos dicho en un principio que iba de n igual con 0 hasta infinito, ¿verdad? Entonces sí es la potencia la n. Sí, es la potencia de la n. Ok, muy bien. Entonces escribiríamos la serie desde n igual con 0 hasta infinito, de menos 1 a la n, dividida entre 2n factorial, multiplicada por x a la 2n. ¿Sale? O sea que ya podemos rematar de esta forma, ¿no? O sea, por lo tanto, el coseno de x, pues estaría representado mediante esta expansión en series de potencias. Ajá. Lo podemos representar de esta forma. ¿Qué falta?
¿Qué es lo que falta? El intervalo, creo, ¿no? El intervalo, precisamente, o sea, ¿dónde podemos expresar o representar efectivamente la función? ¿Vale? O sea, ya encontramos su representación. Perdón, ajá, otra vez. Eh, Jesús, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo le hacemos entonces? Con el método de radio. Exactamente, con el radio cociente. Ajá, exactamente, Jesús. Con el radio cociente. Falta, vamos a poner aquí, falta calcular el intervalo, vamos a decir el intervalo de convergencia, o sea, donde podemos representar efectivamente la función, ¿no? Falta calcular el intervalo de convergencia de ese ejercicio. ¿Vale? Entonces, nuevamente con la prueba del cociente o la prueba del radio, la radioconvergencia, que también lo mencionó su compañero, que es correcto. ¿Vale? Pues ahí está. Ajá. Ahora, si nosotros quisiéramos, voy a ponerlo acá abajo como comentario. Si quisiéramos cambiar el intervalo de convergencia o desplazarlo, por así decirlo, ¿qué es lo que se les ocurre que tendríamos que hacer? Pues sumar ah, a ese conjunto una constante. ¿A cuál conjunto? ¿Al Una vez intervalo nada más? al intervalo de convergencia. Al intervalo de convergencia. ¿Pero eso qué implica? Pues que se podría desplazar, como se dice, una constante A hacia la derecha. Y funcionaría la misma representación, es lo que comenta. O sea, ya, sí, estoy de acuerdo. Desplazamos el intervalo, o sea, mediante una constante. Entonces, para todos los elementos, podemos decirlo así. Podemos decirlo así, ¿no? Para toda X en A, B, vamos a pensar que es cerrado, sea Z igual a X más 5, ¿no? Entonces, Z, vamos a decir así, como lo que dice su compañero, Z pertenece al intervalo A más 5, B más 5. Y entonces sí, en efecto, se traslada el intervalo, pero la pregunta es, o sea, sabemos que el coseno está representado para X en A, B. La pregunta es, ¿estará representado también para el coseno de Z? O sea, para esos X que están o más bien para ese nuevo intervalo. ¿Cómo ven? No necesariamente, ¿no? O sea, debe haber valores en los que la función no sea continua. Bueno, habría que checar el caso de continuidad, que eso quedaría verificado mediante la prueba del cociente, ¿no? Porque de ahí obtenemos, o más bien partimos de las condiciones que nos llevan al intervalo. Y fíjense que ahí ya no pensamos nada más, no pensamos en la función, sino nada más pensamos en la serie. Y con pensar en la serie es suficiente para cubrir los aspectos necesarios de la función. Ajá, entonces el aspecto de continuidad quizás no cause mucho problema, pero es bueno cuestionarnos qué pasa con la continuidad, ¿no? Entonces quizás cuidar esa parte, cuidar que no sea un intervalo donde conozcamos una discontinuidad para la función. Ajá. Pero
supongamos que ya tenemos la representación, como lo tenemos en este caso para el coseno, que ya calculamos el intervalo de convergencia, pero quisiéramos realizar exactamente la misma representación de la función, pero en otro intervalo, ¿no? Porque estaríamos limitados a representarla mediante una serie en un solo intervalo. Entonces, ¿cómo le hacemos para desplazarnos a otro? Ya el compañero nos comentó esta idea, pero ¿qué más? ¿No? O sea, podemos representar el coseno de esa forma. ¿Qué harían? ¿No? ¿No se les ocurre algo? Por ejemplo, a partir de eso, ¿no? Que ya desplazamos el intervalo, ok. Y luego, Verificar si el coseno de z es válido o no. podemos verificar si el coseno... ¿Cómo, o sea, ¿cómo haríamos eso? De verificarlo. Dándole valores a x. Vamos a suponer que queremos desplazar el intervalo de convergencia a una unidad, ¿no? O sea, vamos a decir que está entre -1 y 1, que es el intervalo de convergencia, ¿no? Hipotéticamente, ¿no? Estoy diciendo hipotéticamente que el intervalo de convergencia está entre -1 y 1. Y de -1 a 1 nos queremos ir al 0,2, ¿no? Al intervalo 0,2. Entonces, ¿qué haríamos? Como ya dijimos hace rato, pues es una forma de hacerlo, sería transformando el intervalo, ¿no? Desplazando a la x. Pues ahí está la respuesta, o sea, desplazando a la x 2 unidades. ¿Qué haríamos? Pues evaluar al coseno desplazándolo 2 unidades, ¿no? O sea, tenemos la misma representación. N factorial, pero al x lo tenemos que desplazar 2 unidades, ¿no? X más 2 a la 2n. La pregunta en este caso sería si esto de aquí, realmente aplica para el intervalo 0,2. Es una primera forma de verlo, ¿no? O sea, bueno, vamos a trasladar a la x, pero ahora hay que responder esta pregunta. O sea, ¿esta serie es convergente en 0,2? Es lo que hay que responder. Y si no es así, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Ven? Sí, o sea, habría que tratar de atacarlo de otra manera. Ajá. Pero tomen esto como una idea. Ahora, la respuesta va más encaminada a utilizar la serie de Taylor, ¿sí? Porque la serie de Taylor nos va a dar diferentes intervalos de convergencia, porque lo tenemos que analizar con una C. Ajá, y depende del valor de C, el desplazamiento que vamos a tener con respecto al intervalo de convergencia. Pero ahí hay que tener cuidado sobre dónde estamos trabajando. Nada más. ¿Sale? Entonces, bueno, ya esto lo voy a dejar así como comentario, nada más. Si quisiéramos cambiar el intervalo de convergencia o desplazarlo, podríamos trasladar x en la cantidad o en la longitud, ¿sí? En la longitud dirigida al nuevo intervalo de interés, ¿no? Al nuevo intervalo de interés, como lo que hicimos hace rato, pero verificar que la convergencia de la serie suceda en el intervalo deseado. De otro modo, habría que utilizar la serie de Taylor. Entonces, por ejemplo, vamos a desarrollar la serie de Taylor para coseno de x, ¿no? Para el coseno de x, vamos a poner en x menos pi, a ver si es, en pi sextos, ¿vale? Lo que va a hacer esto es cambiar absolutamente el intervalo de convergencia. Y es algo que hay que verificar. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, como dijimos hace rato, precisamente
para utilizar la serie de Taylor, aquí fíjense que estamos diciendo que es para el coseno de x, o sea, es para la misma función coseno de x, pero ahora en potencias de x menos pi sextos. O sea, en otras palabras, lo que nos está diciendo es que c vale pi sextos. Como hace rato, recuerden que la serie de Maclaurin es la de Taylor para c igual con 0, entonces en este caso estamos expandiendo la serie de Taylor para c igual a pi sextos. Entonces no es más que lo mismo, ¿no? O sea, en la parte de la solución diríamos, bueno, el coseno de x, entonces sería la serie desde n igual con 0 hasta infinito de 1 en n factorial multiplicado por la derivada, bueno, la enésima derivada con respecto a x del coseno de x evaluado en, en pi sextos. Ajá. Evaluado en pi sextos, multiplicado todo por x menos pi sextos. Todo, tal cual, x menos pi sextos elevado a la n potencia. ¿Vale? Y entonces, si empiezan a hacer el desarrollo, se van a dar cuenta que es exactamente lo mismo que teníamos hace rato. O sea, el primer término es el coseno, es la cero derivada, pero evaluada en pi sextos. Ajá. Luego viene signo negativo, la derivada del coseno es el seno, pero evaluado en pi sextos. Ajá. Menos el seno de pi sextos por x menos pi sextos. Luego, la derivada del seno, pero con signo negativo, quedaría menos coseno de pi sextos. Bueno, y aquí me falta el 1 entre 2 factorial, Menos 1 entre 2 factorial por el coseno de pi sextos por x menos pi sextos elevado al cuadrado, ¿no? Y luego repetimos, ¿no? Más 1 entre 3 factorial multiplicado por el seno de pi sextos. Déjenme escribirlo mejor aquí. Pi sextos por x menos pi sextos al cubo. Ajá, y bueno, escribo el cuarto término. Bueno, el quinto término para n igual a 4, que sería coseno de pi sextos por x menos pi sextos elevado a la cuarta, más etcétera, ¿no? Ahora aquí lo que habría que ver es cómo generalizamos, ¿no? O sea, ¿qué pasa con coseno de pi sextos? ¿Cuánto es coseno de pi sextos? 1 medio de raíz de 3, ¿no? ¿Verdad? 1 de raíz de 3. ¿Y seno de pi sextos? 1 medio. 1 medio. Entonces, fíjense, aquí está un poquitín más complicado de ver, ¿no? O sea, sería raíz de 3 sobre 2 en el coseno. Menos 1 medio multiplicado por x menos pi sextos. Ajá. Menos 1 entre 2 factorial. 1 entre 2 factorial por, vamos a poner así, raíz de 3 sobre 2 por x menos pi sextos al cuadrado. Ajá. Más 1 entre 3 factorial por 1 medio, ¿no? Por x menos pi sextos al cubo. Más 1 entre 4 factorial. 1 entre 4 factorial por raíz de 3 sobre 2 por, déjenme desplazarlo ahí, por x menos pi sextos elevado a la cuarta potencia, ¿no? Y etcétera. De hecho, espero que ahí más o menos vayan viendo lo que se va repitiendo en el patrón, ¿no? Fíjense aquí, vamos a numerarlos. Por ejemplo, aquí este es para n igual con 0, ¿no? Este es n igual con 0. Este es n igual con 1. Este de acá, n igual con 2. Este otro es n igual con 3. Y este último es n igual con 4. ¿Vale? ¿Cómo lo generalizamos? O sea, ¿cómo escribimos la serie, si es que solamente hay una, para expresar el desarrollo? ¿Qué se les ocurre hacer? ¿O qué proponen que podemos hacer?
¿Qué pasó? ¿Me escuchan? Hola, hola. Sí, nada más que estoy pensando. Sí, sí, ok, están procesándolo. A ver. Traten de verlo como las factorizaciones, ¿no? O sea, busquen términos comunes, traten de agruparlos y traten de ver algún patrón que cumplan todos ellos. Es que, profe, Ajá. solo varía en raíz de 3 cuando es par, es raíz Ajá. de 3 y cuando es impar es 1. Y cuando es impar Entonces, es uno. Entonces hay dos términos, ¿no? Hay como que dos patrones. ujú. ¿Qué más? Por ejemplo, si escribiéramos el n igual a 5, vamos a tratar de escribirlo, ¿no? ¿Qué pasa con n igual a 5? Con el siguiente. A ver, aquí. Aquí seguiría el n igual a 5, ¿no? ¿Qué cosa es la derivada del coseno? Nuevamente. Entonces es signo negativo. ¿Estamos de acuerdo? O sea, quedaría menos, aquí quedaría menos, 1 entre 5 factorial por el seno de pi sextos. ¿Sí estamos? Por el seno de pi sextos. Por x menos pi sextos a la 5 potencia. Entonces, en la parte de abajo sería menos 1 entre 5 factorial por 1/2, ¿verdad? Por x menos pi sextos a la quinta. Entonces, este es n igual a 5. Y como lo que estaba diciendo ahorita su compañero, Gabriel, para los impares aparece el 1/2 y vuelve a repetirse para el 5. O sea, en todos los impares va a aparecer el 1/2 y es el patrón común. Pero ¿qué más tienen en común? O sea, si nada más nos fijáramos en los impares, ¿qué tienen en común? O sea, ¿qué tiene de representativo la serie? Es más, hasta voy a borrar los términos pares. ¿Qué tiene de representativo? ¿Que es alternante? Que es alternante, que es exactamente. Entonces, podemos representar una parte de la serie alternante en los números impares, ¿sale? Ahora, en los pares, ¿qué pasa? Se repite el raíz de 3 sobre 2 y todo lo demás, ¿no? O sea, como que se mantiene la misma estructura, pero ¿qué otra característica tiene? Bueno, seguramente ya se imaginan por dónde va la respuesta, ¿no? Hasta lo voy a borrar nuevamente. Sí, también es alternante. Que también es alternante, ¿no? Entonces, la representación de la función se separa en dos partes con respecto a la serie, ¿sí? Tenemos que controlar la parte de los impares y la parte de los pares. ¿Cómo controlaríamos la parte de los impares? Pues como hicimos hace rato, ¿vale? O sea, ¿cómo van los impares? O sea, aquí vamos a ver, el primer impar es n igual a 1, ¿no? El primer impar es de signo negativo. Entonces, si empezamos desde n igual a 1 o desde n igual a 0, ¿cómo tendría que ir? O sea, ahí hay que ponernos de acuerdo, por así decirlo. ¿Desde dónde vamos a empezar? ¿Desde n igual a 1 o desde n igual a 0? Antes de que me dé una respuesta, por lo regular, cuando se representan series de potencia, se utiliza el n igual con 0 por convención. O sea, desde ahí empieza. Entonces, si lo tomamos como convención, ¿sale? ¿Qué es lo que tendríamos que tomar en la potencia? O sea, ¿cuál sería el valor de la potencia para el menos 1? 2n más 1. A ver, vamos a ponerlo. Para el menos 1, 2n más 1. ¿Okay? Es una buena alternativa, aunque quizás no tenga que ser tanto así. Vamos a pensar en el siguiente, nada más. Si fuera así, para n igual con 1, queda un 3. ¿Y qué pasa? ¿Es positivo o es negativo? Es negativo, ¿no? Es negativo y lo que queremos es que vaya alternando. Entonces, para lograr eso, hay que trabajar tal cual el n como está para la potencia del 1,
del menos 1, perdón, sumándole un 1, ¿no? O sea, así, en n igual con 0, el primer término, que sería n igual con 1, es el negativo. Ajá. Vamos a poner aquí, sería menos 1 dividido entre 2, que es lo que siempre aparece en la serie, ¿vale? Además de multiplicado por n factorial, ¿no? Pero esto va aparte, ¿sí? 2 por n factorial, incluso quizás para que no se confunda, pues lo ponemos así, por 1 entre n factorial. ¿Por qué más? Pues por x menos pi sextos elevado, ahora sí, ¿no? Ahora sí trabajando lo de las potencias, pero fíjense, ¿eh? Lo voy a poner así. ¿Dónde hay que cambiar los n's? En estas dos partes, ¿están de acuerdo? ¿Vale? Porque el primero, este de aquí tiene que ser, en la primera iteración tiene que ser 1, ¿están de acuerdo? En la segunda, que va a ser el n igual con 3, tiene que ser igual a 3. ¿Y cómo lo hacemos para que valga 3 en la segunda? O para n igual a 1. Vamos a cambiar estos de aquí. El 2n más 1, ¿no? Sería el 2n más 1. Aquí sí sería el 2n más 1. Entonces aquí pondríamos 2n más 1 factorial. Ya lo voy a repetir ahí otra vez, que está quizás muy encimado, ¿verdad? Sería 1, todo sobre 2n más 1 factorial, y ahí cerramos el corchete, y la potencia del x menos pi sexto sería 2n más 1. Entonces, fíjense, esta es la primera parte que cubre todos los impares. Sería menos 1 para n igual con 0. Vamos a desarrollarlo. Pero eso nada más es para comprobar. Para n igual con 0 sería menos 1 a la 1, que es menos 1, entre 2, por 1 entre 1 factorial, por x menos pi sextos a la 1, que es esta parte de aquí. Ah, ya no se ve. Sí, era eso lo que me iba a decir, ¿verdad? Sí. Gracias. Ok, entonces esto es lo que les estaba comentando, ¿no? La primera iteración, o sea, n igual con 0, es menos 1 a la n más 1, o sea, menos 1 a la 1, que es menos 1, dividida entre 2, por 1 entre 2n más 1, o sea, 2n es 0 más 1, 1 factorial, por x menos pi sextos elevado a la 2n más 1, que es 1, y es precisamente este término que está aquí, ¿no? O sea, efectivamente verificamos que es este primer término. El siguiente tendría que ser este otro, ¿no? Vamos a verificarlo, o sea, sería más menos 1 a la n más 1. Como n es igual a 1, sería al cuadrado, entonces queda positivo. Dividido entre 2, sería 1, ¿no? Aquí vamos a dejarlo así, 1. Multiplicado por 1 entre 2n más 1, o sea, el 2 por 1 más 1 sería el 3 factorial, ¿verdad? Multiplicado por x menos pi sextos al cubo, que verificamos precisamente que es esta parte de aquí. No, entonces con eso quizás ya nos hemos convencido, valdría la pena hacer el otro, ¿no? Verificar que es el 5. Pero bueno, no hemos cubierto todo. Nos falta cubrir, ¿qué cosa? Pues la parte de los pares, ¿no? Que sería muy, muy, muy parecida. Ujú. De hecho, ¿qué cambiaría? ¿Qué es lo que cambiaría? Déjame borrar esa parte de abajo. La potencia del menos 1, porque estos empiezan en positivo. Exactamente, la potencia del menos 1. Ajá. Entonces pondríamos, fíjense, aquí más la serie desde n igual con 0 hasta infinito, de menos 1 a la ¿cuánto? A la n, ¿no? A la n. Cuando n es 0, quedaría 1, ¿no? Positivo. Pero aquí va a controlar a los de raíz de 3 sobre 2, entonces tenemos que escribir multiplicado por raíz de 3 sobre 2. O sea, sería menos 1 a la n por raíz de 3 sobre 2, ¿sale? Multiplicado ahora por 1 sobre 2n factorial. Es el 1 sobre 2n factorial porque aquí van los pares, ¿no?
y todo multiplicado por x menos pi sextos a la 2n, ¿no? Entonces aquí estos son los términos impares y estos de aquí son los términos pares, que precisamente vamos a ver que se conserva toda esta parte de aquí. ¿Vale? Ahí lo pueden verificar. Estamos considerando o asumiendo que n igual con 0 es un número par. ¿Vale? Esa es una convención nada más. Entonces, menos 1 a la n por raíz de 3 sobre 2, cuando n es igual con 0, queda raíz de 3 sobre 2. 1 entre 0 factorial, ya saben que 0 factorial es 1 por definición, y 2 por 0, pues es 0, entonces la potencia de x menos pi sextos es 1, ¿no? O sea, queda 1 como resultado. Ahora, ¿qué es lo único que falta? Pues verificar cuál es la convergencia de ambas series. Si ambas series son convergentes, entonces la suma es convergente. Entonces hay que garantizar que ambas series sean convergentes en el mismo intervalo y que de hecho va a suceder así. Pero ustedes tienen que verificarlo. Ajá. ¿Y por qué va a suceder así? ¿Por qué va a ser el mismo intervalo de convergencia? Nada más por el argumento de aquí. Ajá, por el argumento que contiene la variable. Nada más por eso. ¿Vale? Van a tener el mismo intervalo de convergencia. Y entonces podemos decir al final que el coseno, ¿no? O sea, ya así como rematando, digamos, bueno, entonces el coseno de x está representado por esta expansión, ¿no? Que ya es un poquito más seria, vamos a decir así, ¿no? Es una representación de series o potencias más elaborada, más compleja, pero hay que decir en qué intervalo funciona, ¿no? O sea, no funcionaría en cualquier intervalo. ¿Cuál es el intervalo donde funciona esa representación? Y se van a dar cuenta de que es otro intervalo, ¿no? O sea, diferente al que hicimos con la serie de Maclaurin, ¿no? Que ese es el propósito que vean con este ejemplo, ¿no? Que vean cuál es ese otro intervalo o esa otra alternativa. ¿Cómo ven? Si buscáramos el intervalo, por Ujú. ejemplo, para una serie y ya nos da un intervalo, ya podemos decir que ese es el intervalo o nos serviría buscar que nos dé el mismo en la segunda para ver si lo hicimos mal o algo así. Serviría como ejercicio, pero sí basta con uno. O sea, con que tengan el mismo argumento, esto de aquí de x menos pi sextos, o bueno, vamos a decir x menos 3 y x menos 3, o x más 5 y x más 5, con que coincidan, va a ser el mismo. Pero sí vale la pena que al principio lo verifiquen, ¿no? O sea, y sirve como ejercicio, ¿no? Desde hace rato. A ver. ¿Qué les parece si lo hacemos rápidamente? O sea, lo voy a hacer para este de aquí, ¿no? Lo voy a hacer rápidamente ahorita. Vamos a dar un par de minutos para que terminen de copiar, si es que no han terminado, y lo discutimos rápidamente, lo del intervalo de convergencia. Bueno,
Entonces vamos a continuar, ¿vale? Bueno, como les comentaba, les dije, voy a discutirlo rápidamente para esta parte de la serie, ¿no? Que es la parte de los números, de los términos pares, más bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, primero verificar cómo es esta relación, ¿sí? Entre el n más unésimo término de la serie dividido por el enésimo término de la serie, ¿no? Entonces tendríamos, en este caso, menos 1 a la n más 1 por raíz de 3 sobre 2, ¿verdad? Por, uy, ahí me va a quedar muy, ahí lo hice muy grandote todo ahí. A ver, voy a poner esto como división, ¿no? Entonces sería menos 1 a la n más 1 por raíz de 3 sobre 2 multiplicado por 1 sobre 2n. Fíjense ahí, ¿cómo quedaría? 2n más ¿cuánto? Más 2, ¿no? Más 2, exactamente. 2n más 2 factorial, ¿vale? Multiplicado por x menos pi sextos a la 2n más 2 también, ¿no? Y entonces todo lo de abajo es lo original, ¿no? Que sería menos 1 a la n por raíz de 3 sobre 2 por 1 sobre 2n factorial, ¿vale? Por x menos pi sextos a la 2n, ¿vale? Cerramos la barra de valor absoluto. Ahora, ¿qué pasa? Al dividir estos de aquí, o sea, si lo vemos por piezas, esta pieza con esta otra coinciden prácticamente en todo, salvo por un término, ¿sí? Que es el menos 1. O sea, menos 1 a la n se cancela, raíz de 3 se cancela y 2 se cancela, ¿no? Aquí están los consecutivos, pero únicamente queda menos 1 a la 1, ¿no? Entonces queda menos 1, pero como es negativo, al tomar el valor absoluto se va a cancelar todo lo demás, ¿estamos de acuerdo? O sea, ese signo lo podemos despreciar, ¿eh? Y eliminar las barras de valor absoluto. ¿Por qué podemos eliminar las barras de valor absoluto? Porque menos 1 a la 1 es menos 1, ¿no? Y con el valor absoluto según las condiciones, si es menos x, es x. Exactamente, exactamente. Y aquí en esta parte, y aquí en esta parte, ¿qué pasa? Pues todo es positivo, ¿no? Salvo en esta otra. En esta otra parte no podemos garantizarlo, entonces para esa otra parte sí hay que escribir las barras de valor absoluto. ¿Y cuánto quedaría? Pues el x a la 2, el x menos pi sextos a la 2n se cancela con 2n y nada más queda x menos pi sextos al cuadrado, ¿no? X menos pi sextos al cuadrado. Pero, ¿qué pasa? Cualquier número elevado al cuadrado Es positivo. es positivo, ¿vale? ¿Vale? Cualquier número elevado al cuadrado es positivo. Entonces queda x menos pi sextos. Pero, o sea, de todas formas, ¿no? De todas formas lo vamos a dejar así. Ahorita lo desarrollamos. Luego acá quedaría 2n factorial dividida entre 2n más 2 factorial, ¿vale? Y bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿O qué es lo que pasaría aquí? 2n más 2 factorial. ¿Cuántos términos se cancelan o hasta dónde se cancela todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que queda? Bueno, hasta donde yo lo veo, el factorial de abajo es diferente por por dos cantidades, ¿no? Por 2 unidades, ok. Ajá. No, bueno, no ¿Cuáles dos son las que unidades. quedan? O sea, si desarrollamos Quedaría 2n más 2 y 2n más 1, ¿no? exacto, ajá, o sea, son dos unidades diferidas del 2n. Sí, porque tenemos 2n factorial, luego 2n más 1 y por 2n más 2, que ya fue lo que consideramos acá. Entonces, este 2n factorial con este 2n factorial se cancela y lo único que queda, pues, es 1 sobre 2n más 1 multiplicado por 2n más 2. ¿Vale? Y entonces aquí
La convergencia nos pide ¿qué cosa? O sea, ¿cómo garantizamos la convergencia? Que sea menor que... Que el límite cuando n tiende a infinito de la razón de n más 1 en n sea menor que 1, ¿verdad? Entonces aquí, ¿cuánto vale el límite de esta parte? O sea, de hecho, esta parte de aquí es constante, ¿estamos de acuerdo? Con respecto a n, entonces sale, ¿sí? Sale así, tal cual, ya eliminando las barras de valor absoluto, porque ya quedamos cualquier número elevado al cuadrado es positivo, entonces queda el número elevado al cuadrado. Pero hay que calcular el límite de esta cantidad. ¿Cuánto queda el límite de esto? 0. 0, ¿no? Lo voy a escribir de todas formas, para que lo vean así, tal cual. O sea, el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 entre 2n más 1 multiplicado por 2n más 2. Pero este es 0. ¿Sí? Como ya bien dijeron, este de aquí es 0. Y, por lo tanto, resulta que la razón es 0. Y 0 es menor que 1, por lo tanto es convergente. ¿Para qué valores de x? Para todo, ¿no? Para toda x. Exactamente. Para toda x. O sea, no importa cuánto valga el x, es lo que nos está diciendo esta parte de aquí. Como el límite llega a 0, sin importar cuánto vale la x, y 0 es menor que 1, entonces por el criterio de convergencia del cociente, pues es convergente, y es convergente para toda x. ¿Cuál es la conclusión? Que la serie de Taylor que descubrimos hace rato para el coseno funciona para cualquier valor de x. ¿Sale? Pero lo estamos haciendo para una representación, o sea, un valor específico, una desviación de pi sextos, por ejemplo. Pero ya con esto obtenemos un intervalo más completo, ¿no? Bueno, es algo que pueden comprobar, ¿no? Ya que realicen el ejercicio hace rato. Sí, pero quise hacer esto para que podamos, bueno, para que puedan repasar esa parte de la convergencia y todo eso y ver qué es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Dudas? ¿Comentarios? Yo sí tengo una duda, profe. Dígame. ¿Por qué se fue el menos 1 elevado a la n más 1 que multiplica la raíz de 3 entre 2 con el denominador? Porque Bueno, pues, dividiendo, ¿no? Esta parte de aquí, si se lo vemos aparte, o sea, voy a ponerlo de este lado, así. Menos 1 a la n más 1 por raíz de 3 sobre 2, todo sobre menos 1 a la n por raíz de 3 sobre 2. Y aplica la regla del sándwich, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Pues, o sea, lo podemos ver de esa forma, ¿no? ¿Qué pasa? Los extremos se multiplican, ¿no? Y quedaría 2 por menos 1 a la n más 1 por raíz de 3, dividido entre 2 por menos 1 a la n por raíz de 3. Y yo creo que ahí ya se ve más directo, ¿no, Fernanda? ¿O cómo ve? Sí, profe, gracias. Es que me había perdido en esa parte. No, no hay problema, ningún problema. Ajá, aquí ya se ve más directo. Pero es lo que hay que hacer. Si no lo ven directo, háganlo así. O sea, no hay ningún problema. Y pasa lo mismo con el factorial, ¿no? Pasa lo mismo con el factorial, exactamente. Gracias. ¿Por qué se le sumó 2, profe, por el doble? Porque aquí va el n más 1 y la potencia es 2n. O sea, el 2n lo pasamos a 2 por n más 1, porque lo estamos evaluando en n más 1. O sea, de n pasamos a n más 1. Y al desarrollarlo, pues entonces queda 2n más 2, ¿no? O sea, 2n más 2. Sí, sí, cierto. Ya, gracias. Muy bien. Ok, bueno, entonces nada más falta que verifiquen o chequen la congruencia con el otro término, o sea, con la otra parte que es la de las partes impares, o la serie que representa todos los términos impares de la expansión, y que chequen la convergencia, ¿no?
Si por alguna razón que podría llegar a suceder, por ejemplo, en este caso, que una de las series es convergente para todos los reales y la otra no. Ajá, o sea, que nada más sea convergente para una región. Entonces, la convergencia completa correspondería a qué parte. Solo la Bueno, parte que converge. Solo la parte que tienen en común, que convergen en común. ¿Sí estamos de acuerdo? sección, ¿no? La intersección, exactamente. Sería la intersección, o sea, donde ambas coinciden. Ajá, que podría darse el caso, ¿no? O sea, si llegan a encontrarse algo así, pues esa sería la conclusión. ¿Vale? Profe, y por ejemplo, si hacemos lo mismo, pero para los números, bueno, esto fue para los pares, ¿verdad? Ujú, ujú, ujú. Y si hacemos lo mismo para las impares y resulta que diverge, pero solamente sería, por Ah, ejemplo, en x menos pi sextos, o en no, donde no, no. sería Si resulta que diverge, es que diverge, o sea, sería divergente para cualquier valor, o sea, y podrían decir por cualquier valor que no esté dentro del intervalo de convergencia, ¿no? Pero, o sea, si de plano resulta que diverge para todo valor de x, o sea, si eso es de plano en la conclusión, entonces no va a ser válida la representación, ¿me explico? O sea, no sería válida para ninguno, aunque una parte, la de los pares, ya es convergente, si la otra no es convergente, entonces la suma no es convergente, ¿sale? Ujú. Sí, profe, gracias. Muy bien. Entonces, fíjense, ahora, muchas veces lo que se hace en la práctica es utilizar la representación en series de potencias conocida para desarrollar algunas otras eh, alternativas, ¿no? O sea, por ejemplo, ahora ya va a ser otra, vamos a ponerla así, ejemplos de aproximación de series. Ejemplos de aproximación de series. Entonces, por ejemplo, número 1. Fíjense, lo voy a poner así también. Haga una aproximación de, vamos a colocar aquí la integral de 0 a 0.1 de e a la menos x al cuadrado diferencial de x. Ajá. De hecho, este ejemplo es muy bueno porque la integral de e a la menos x cuadrada o tal cual si nosotros quisiéramos calcular esto, e a la menos x cuadrada diferencial de x, esta integral no tiene primitiva. Ajá, o no tiene antiderivada. O sea, no podemos utilizar un cambio de variable, cosas de estilo para poder calcular esta integral. ¿Vale? Pero ese es bueno este enfoque para poder ver lo que sí podemos realizar por medio de las series de potencias. Ahora, ojo, aquí se está diciendo que hagamos una aproximación y ya. O sea que prácticamente, ¿qué podemos entender? O sea, voy a preguntarles de otra forma. ¿Cuántas cifras decimales tenemos que utilizar para hacer la aproximación? A ver, para hacerlo, Jesús, ¿cuántas cifras decimales? Solamente una, ¿no? Daniel, Hasta 5, ¿no, profe? hasta 5. Gabriel, 3. 3. Tengo entendido que Fernanda, 3. ¿Mande? ¿cuántas cifras decimales para hacer una aproximación? 8. A 8, ok. No hay un estándar, ¿vale? De hecho, no se está especificando en el ejercicio cuántas cifras decimales, o sea que pueden ser las que queramos. ¿Sí estamos de acuerdo? Así tal cual. O sea, no hay una indicación específica de cuántas cifras decimales. Nos están pidiendo que hagamos una aproximación. Y entonces ustedes, vamos a decirlo así, ustedes como
investigadores, si lo quieren ver de esa forma, pues van a proponer una aproximación, ¿no? O van a marcar un estándar, por ejemplo, una tolerancia, si lo quieren ver así. ¿Sale? Entonces, pueden usar una, como dijo Jesús, pueden usar 5, como dijo Daniel, pueden usar 3, como dijo Gabriel, o pueden hacer 8, como dijo Fernanda, ¿vale? Las que gusten, pero ahí hay que recordar lo de las aproximaciones. Ahorita lo discutimos. Solución. Recordemos, vamos a ponerlo así, recordemos que, ¿qué pasa? O sea, ya sabemos que e a la x tiene una representación en series de potencias. Desde n igual con 0 hasta infinito, 1 en n factorial multiplicado por x a la n, ¿sí o no? Lo discutimos en la clase pasada. Entonces, fíjense, entonces, simplemente lo que hacemos es cambiar la variable, ¿no? En lugar de x ponemos menos x al cuadrado. ¿Y cómo quedaría la representación en serie de potencias? Pues sería 1 entre n factorial multiplicado por menos x al cuadrado a la n. Pero ojo aquí, ¿cuánto es menos x al cuadrado a la n? Lo podemos separar en dos partes. ¿Me ayudan? Sería 1 entre n factorial por menos 1 a la n por x a la 2n. Exactamente, o sea, podríamos escribir con menos 1 a la n, divide entre n factorial, por x a la 2n. ¿Vale? O sea, así quedaría la representación de e a la menos x cuadrada, sabiendo cuál es la representación de e a la x. Pero, como lo hicimos con base en esta representación, únicamente funciona para los x en el intervalo donde funciona esta representación. ¿Sale? Los x donde funciona esta representación. Bueno. Entonces, así, vamos a poner así, ya utilicé la palabra entonces, vamos a ver, así, la integral de 0, fíjense cómo lo voy a poner, ¿eh? La integral de 0 a x de e a la menos t cuadrada diferencial de t, lo podemos escribir como la integral de 0 a x de la representación en series, o sea, desde n igual con 0 hasta infinito, de menos 1 a la n entre n factorial por t a la 2n por el diferencial de t, ¿no? ¿Qué pasa con, como ya sabemos que esta serie es convergente porque representa e a la menos x cuadrada, entonces la serie puede salir del símbolo de integral, ¿no? Entonces tendríamos la serie desde n igual con 0 hasta infinito, de menos 1 a la n, entre n factorial, por la integral de 0 a x, vamos a ver, la integral de 0 a x, de t a la 2n diferencial de t, ¿no? Y entonces, ¿qué queda? Pues calcular la integral, ¿no? La integral definida. Entonces, vamos a poner aquí. La serie es de n igual con 0, de menos 1 a la n, dividido entre n factorial. Ajá. ¿Cómo quedaría la representación? Ya haciendo la evaluación, lo voy a poner, sería x elevado a la 2n más 1, dividido todo entre 2n más 1, ¿verdad? Entonces, fíjense, esto de aquí es la representación en series de potencias de esta integral. ¿Cómo le hacemos para representar esta integral? Pues también integrándola, ¿no? Bueno, Bueno, utilizando lo que acabamos de escribir. Sí, porque es un enfoque. O sea, si quieren reformularlo como dijo Jesús, lo que dijo Jesús es válido. O sea, pero ¿qué es lo que tendrían que hacer con respecto a lo que acaba de escribir? En lugar de poner X, ponen 0.1, ¿no? Aquí pondrían 0.1. ¿Estamos? Y entonces desarrollo todo 0.1 y etcétera, etcétera, etcétera. Ajá, perdón. Solo sería cambiar el X por 0.1. Cambiamos el X por 0.1 y ya. Exactamente eso. O sea, cambiamos el X por 0.1. Entonces, la representación sería
Voy a acercar aquí. Por lo tanto, la integral de 0 a 0.1 de e a la menos x al cuadrado diferencial de t, perdón, de x, diferencial de x, sería la serie desde n igual con 0 hasta infinito, de menos 1 a la n sobre n factorial, por, vamos a poner aquí, 0.1 a la 2n más 1 dividida entre 2n más 1, ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Ah, ¿y por qué? Fíjense, también, o sea, ¿por qué esto de aquí es equivalente a esto de acá? ¿Quién me dice? Mm, porque se estaría asumiendo que x es igual a 0.1. No. Bueno, eso es si la pregunta hubiera sido, que de hecho es algo que acabamos de comentar, si la pregunta hubiera sido entre este y este de acá. Pero lo que pregunté es, ¿por qué estas dos, esta y esta de aquí, son equivalentes o son válidas? Si se dan cuenta aquí ya no escribí t. ¿Por qué? O sea, ¿qué es lo que justifica eso? ¿O por qué lo pude escribir así? O bueno, quizás, a ver, lo voy a cambiar de esta forma. Si en lugar de eso escribiera, fíjense aquí lo que estoy cambiando, ¿eh? Si en lugar de eso escribiera una S, ¿no? No, pues no sé por qué. ¿No? Bueno, cuando comentamos lo de las integrales, por ahí más o menos discutíamos, por ejemplo, esto, ¿no? La integral de x con respecto a x, pues es lo mismo que si calculáramos la integral de t con respecto a t. A nivel funcional es exactamente lo mismo. Ahora, si lo aterrizamos a integrales definidas, pues numéricamente van a dar exactamente lo mismo ambas, ¿no? Y lo que pasa es que estas variables se llaman mudas, por eso se les llaman mudas, variables mudas. Bueno, pues ahí está la razón, ¿no? Un recuerdo. Bueno, y entonces a partir de esto, pues hacemos las aproximaciones. Lo único que hay que hacer es verificar esta parte, ¿no? De hecho, aquí es la n, pero ojo, esta es una serie alternante. Entonces hay que utilizar el método de las alternantes para poder hacer aproximaciones. ¿Estamos de acuerdo? Porque si no fuera alternante, ¿cuál es la posible o cuál es una de las posibles aproximaciones que podríamos realizar? No, tampoco. Bueno, pues entonces así lo dejamos, ¿no? Ya hasta ahí ustedes proponen la representación y todo. Entonces, bueno, la aproximación, la aproximación se deja como ejercicio. Y bueno, pues entonces con esto termina esta historia, ¿vale? Así es como termina esta parte. Yo espero que hayan aprendido mucho, o si no aprendieron mucho, que lo que hayan aprendido lo hayan aprendido bien.
Deseo que tengan mucho éxito en sus resultados, no solo en esta materia, sino en todas las demás. Que no se desanimen, que no se desvíen del camino, como muchos dicen. Espero que nos podamos ver pronto también, que nos podamos conocer directamente. Si nos llegamos a encontrar en el camino nuevamente, pues qué gusto. Y bueno, pues no queda más que desearles éxito para el examen, que es el próximo jueves. Recuerden, a la hora de la clase. Y bueno, los resultados los estaríamos comentando la siguiente semana. Otra cosa que les quiero pedir de favor, les voy a enviar ahí bueno, lo voy a publicar ahí en el canal del equipo, o de la clase, ahí en Microsoft Teams. Voy a publicarles un enlace para una encuesta. Ya les están pidiendo por parte de la escuela que llenen una encuesta, pero esta que yo les estoy enviando es personal, o sea, directamente, y les garantizo ¿cómo se dice? La anonimidad, ¿no? O sea, su participación es anónima, porque no se les pide número de boleta, ni correo electrónico, nada. Entonces, bueno, yo no puedo ver quién respondió, ¿no? Y la idea es que si hay alguna observación, algún comentario que quieran aportar para mejorar la clase, para mejorar la comunicación quizás, o para algo que les gustaría comentar o aportar, también si quieren dejar algún comentario, ahí va a haber un espacio para que lo realicen. Y bueno, espero que sirva para el futuro, ¿no? Bueno, sin más, pues seguimos en contacto, ahí ya saben dónde pueden encontrarme y yo me despido, aunque tengan excelente noche y nos vemos el jueves. Adiós, chicos. Muchas gracias, Gracias, profe. Profe, entonces el viernes no vamos a tener ya clase. No, ya no, el viernes ya no nos vemos. Gracias. Vale, nos vemos. Gracias, profesor. Hasta luego, buen día, buenas noches.